Muy buenas noches. Les saluda Jaime Sobrados, director académico de la Escuela de Posgrado de la Universidad Continental. Estaré a cargo de la moderación del ciclo de debate de políticas públicas, organizado por la Escuela de Posgrado de la Universidad Continental. Sean bienvenidos y bienvenidas al segundo debate llamado Desafíos para la institucionalidad del país en un contexto de crisis, y que contará con la participación de destacadas panelistas que analizarán la compleja situación actual de cara al Bicentenario de la República desde una perspectiva política, electoral, de gobernabilidad, de emergencia sanitaria y de reactivación económica. Saludamos también a todas las personas conectadas en vivo vía Zoom y por las cuentas de Facebook de la Escuela de Posgrado, de la Universidad Continental y del diario Gestión. La dinámica que vamos a seguir esta noche será tener dos rondas de comentarios con los panelistas para luego dar paso a la formulación de preguntas de los participantes, preguntas por escrito que podrán hacerla a través del chat. Les recuerdo que asistiendo a las 3 fechas de debate de políticas públicas y respondiendo una breve encuesta al finalizar, podrán acceder a la constancia de participación. A continuación, daremos inicio a nuestro segundo día de debate de políticas públicas, para lo cual damos las bienvenidas a nuestros destacados panelistas. Contamos con la presencia de Carlos Paredes Lanata, socio fundador de Intelfin, expresidente del directorio de Petroperú, ex jefe del gabinete de asesores del Ministerio de Economía y Finanzas. Walter Curioso Vilches, es actualmente vicerrector de investigación de la Universidad Continental, es viceministro de Políticas y Evaluación Social del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, fue superintendente adjunto de Regulación y Fiscalización de la Superintendencia Nacional de Salud. Contaremos también con Luis Núñez Bertoldo, consultor especializado en ciencias políticas y relaciones internacionales, fue director residente del Instituto Nacional Demócrata. También comentarles que por imponderables que no ha podido manejar, la profesora Paola Bustamante no nos va a acompañar esta noche. Sean bienvenidos, estimados panelistas, agradecemos haber aceptado nuestra invitación. Ahora daremos inicio a la primera ronda de comentarios a cargo de nuestros panelistas. Cada uno tomará un espacio entre 10 y 12 minutos para esta primera ronda. Iniciamos con Carlos Paredes Lanata, luego seguiremos con Walter Curioso y posteriormente con Luis Núñez Bertoldo. Adelante, Carlos. Sí, buenas noches. Primero que nada, muchas gracias por la invitación. Para mí es un placer estar esta noche compartiendo algunas ideas con ustedes. Estamos viviendo un tiempo bastante difícil en el Perú y en el mundo, ¿no es cierto? A la pandemia del COVID-19 le siguió una crisis económica muy fuerte, de la cual esperamos empezar a salir pronto. Y como si no fuese suficiente estar sufriendo los estragos de la pandemia y de la abrupta disminución de la producción y el empleo, los políticos decidieron extender la crisis a la esfera política. Creo que es claro que la confrontación entre el Ejecutivo y el Legislativo, o los ejecutivos y los legislativos, ha sido un continuo en los últimos años que llevó a que en las últimas 3 semanas hayamos tenido 3 gobiernos y más de 50 ministros. Esto es algo inaudito y muestra, creo, con claridad nuestra debilidad institucional.
Entonces, ¿qué es lo que, eh, cuáles son los desafíos que tenemos en este contexto actual para fortalecer la institucionalidad? Eh, Creo que un tema, voy a referirme a esta pregunta desde la perspectiva económica o de la economía, que es la que yo más manejo. Eh, Nosotros necesitamos paz y orden. eh, Creo que es la base de todo. Y este nuevo gobierno, dirigido por el doctor Francisco Sagasti, pareciera haber logrado estabilizar el país desde un punto de vista de reducir la conflictividad social, las protestas, el peligro a la vida. Eh, y creo que todos tenemos la esperanza de que este gobierno conduzca a una transición ordenada y transparente. Yo tengo la suerte de conocer a Francisco Sagasti poco más de 40 años. Soy muy amigo de él, fue mi primer jefe y conozco sus cualidades y estoy seguro que es una de las personas más idóneas para conducir esta transición, pero enfrenta enormes retos debido a la debilidad institucional, la cual eh, se ahonda, creo yo, por el tema de la crisis sanitaria y económica. Entonces, ¿cómo enfrentar la crisis sanitaria? Eh, Creo que Walter podrá decirnos mucho más sobre eso que yo, pero eh, no, un tema crucial va a ser las vacunas, ¿no es cierto? Y creo que sería muy importante que el gobierno nos dé mensajes claros y creíbles sobre el tema de las vacunas. Creo que todavía hay mucha incertidumbre a nivel mundial, pero declaraciones de que muy pronto se podrán vacunar 24 millones de peruanos creo que no ayuda. Lo que lo podemos hacer ahora es enfatizar la necesidad de manejarnos con una conducta de prevención. Nos estamos relajando como país, como sociedad, en materia de cuidarnos frente al COVID. Y esto podría inducir una segunda ola. Y eso sería fatal para la institucionalidad, para la paz y el orden. Entonces, ahí creo que el gobierno tiene un enorme reto de guiarnos, de fomentar, inducir un comportamiento social más adecuado frente a la crisis y riesgo sanitario. No creo que haya mucho más que podemos hacer, más que conseguir las vacunas y estar trabajando activamente en la logística de su distribución, que va a ser muy complejo, dadas las debilidades que tenemos en el país en materia logística y en materia de cadena de frío, que son muy grandes. Con respecto a la parte económica, cómo reactivar la economía, bueno, yo estoy convencido de que no hay otra forma de reactivar sostenidamente la economía que fomentando la inversión pública y privada. Y esto en un contexto de transición y de horizonte temporal tan reducido como el que tiene el actual gobierno es bastante difícil. Pero ese es el reto, o sea, cómo destrabar proyectos de inversión públicos y privados en este corto periodo de tiempo. Creo que es indispensable que el gobierno se ponga metas concretas, logrables, para que en los siguientes 6 meses podamos hacer progreso en diversos proyectos
que están listos para iniciarse y que hay que terminar de consensuar y destrabarlos. Eso sería un gran logro y ayudaría, creo yo, en términos de un mensaje político también, de que un gobierno que puede tildarse tal vez, caracterizarse de centro-izquierda, es consciente de la importancia de la inversión y la generación de empleo para el bienestar de los peruanos. Entonces, ahí hay una meta bastante clara. Todos sabemos que en la parte económica, el actual Congreso ha sido una fuente de iniciativas populistas, de iniciativas irresponsables desde el punto de vista fiscal y no consistentes con nuestro ordenamiento económico. Hoy día leía que se está proponiendo tener una línea aérea de bandera nacional con capital público. Eso no parece ser lo más sensato en un momento en que tenemos el déficit fiscal más grande de los últimos 30 años. ¿Cómo vamos a invertir en una línea aérea? Yo creo que esto nos trae al último punto que quiero tratar en estos 10 minutos, que es el régimen económico que queremos tener en el Perú. Se ha hablado y se habla mucho de cambio de la Constitución, de asamblea constituyente. Vemos que en Chile se está yendo en esa dirección. Y este es un antiguo reclamo de muchos. Y la pregunta es, cuando hablamos de cambio de la Constitución, ¿a qué se refieren? ¿Qué es lo que se está buscando? Y me parece claro que muchos políticos y muchos grupos consideran que es necesario cambiar el régimen económico de la Constitución. Y en particular los artículos 60, 62 y 63 de la Constitución, donde se fijan reglas, perdón, 60 y 62. En el 60 nos hablan del rol económico del Estado y el principio de subsidiariedad de la actividad empresarial del Estado. Esto se quiere cambiar y muchos piensan, creo yo, que un Estado empresario le conviene al Perú, que un Estado empresario es más equitativo, es más justo y nos conviene a los peruanos. Con el apoyo de la Universidad Continental, hace poco publicamos un libro que se llama La tragedia de las empresas sin dueño, el caso Petroperú. Y en este libro presento un testimonio sobre lo que vi, lo que encontré y lo que traté de cambiar en Petroperú, que es la empresa estatal más grande del país. No solamente es la empresa estatal más grande del país, es la empresa más grande del país en ventas, pública y privada. Y yo les sugiero que lo lean. Ahí no hay una posición ideológica, hay una descripción sobre lo que pasa en nuestra empresa más grande, en una empresa estatal donde los dueños somos todos y por eso mismo no tiene un dueño concreto. Somos todos y nadie a la vez. Entonces, estas empresas sin dueño tienen una forma de comportarse que no generan valor para los peruanos, ¿no? Contrario a lo que se está buscando por la gente que quiere cambiar la Constitución en
un gran avance y terminó con la arbitrariedad de la seguridad a los inversionistas. Yo invierto en vivienda y decido alquilar vivienda y reducir el déficit. No estoy protegido que venga un y diga, bueno, no puedes cobrar más de tanto por metro cuadrado. Eso le molesta mucho a la gente y a alguna gente, pero es lo que ha permitido fomentar la inversión en el país. Creo que fortalecer la institucionalidad requiere una discusión alturada, no ideológica, sino con hechos, con análisis del marco legal que tenemos en materia económica. Y si hay algunas cosas que se pueden mejorar, pues no generemos consensos, pero no tiremos a la borda un régimen que nos ha permitido mejorar tanto en los últimos años. Y lo dejo por acá, Jaime. Gracias, Carlos. Gracias. Excelentes reflexiones sobre el rol económico del Estado y la necesidad de la inversión pública que podría cambiar. Walter, adelante con tu ponencia. Gracias, Jaime. Muy buenas noches a todos y gracias por la oportunidad de brindar algunos comentarios en relación a la crisis y la institucionalidad ante el COVID-19 en este segundo día del ciclo de debates de políticas públicas organizado por la Escuela de Posgrado de la Universidad Continental. La pandemia por el COVID ciertamente viene produciendo profundos impactos en diferentes áreas, tal como bien lo mencionó Carlos en la intervención anterior, no solamente en impactos económicos, en salud y también ha impactado en la política, ¿no? Hoy en día tenemos reportado más de 60 millones de casos confirmados en todo el mundo de pacientes con COVID-19 y Perú ocupa los 5 países en América Latina con el mayor número de casos, ¿no? La evidencia del impacto de la pandemia no solamente se ha reflejado en nuestra debilidad institucional, sino que también se ha manifestado sobre todo en poblaciones que viven en condiciones de hacinamiento, las minorías étnicas y los estratos sociales más bajos, lo cual no solamente se ha manifestado en el Perú, sino también en varios países de la región, ¿no? Ante esta situación, muchos países de la región han realizado grandes esfuerzos para limitar su propagación, no solamente implementando medidas de distanciamiento social, sino también fortaleciendo las capacidades de los sistemas de salud, la vigilancia epidemiológica, los laboratorios y suministrando los insumos necesarios, ¿no? Sin embargo, esta respuesta por parte de los países ha sido muy diferente, ¿no? El Perú definitivamente no ha estado preparado para soportar esta pandemia y si bien estamos en un contexto de cuarta revolución industrial, donde vivimos en un mundo cada vez más conectado, esta respuesta necesita ser aún fortalecida, ¿no? En el campo de la salud, bien lo mencionó Carlos, tenemos enormes retos, ¿no? El presidente Sagasti anunció algunas medidas importantes como evitar el número de contagios sin afectar la economía, medidas diferenciadas para atacar el COVID en cada región, medidas de emergencia para ampliar los servicios de salud, medidas para que las vacunas lleguen y se distribuyan adecuadamente, pero esto implica superar enormes retos, ¿no? En salud no solamente los temas que mencionó el presidente Sagasti son importantes, sino hay otros aspectos también fundamentales, como es mejorar los sistemas de información en salud, ¿no? Porque sin buenos datos, sin datos de calidad, sin datos oportunos,
no vamos a poder tomar buenas decisiones, ¿no? Y uno de los grandes desafíos y retos que tenemos para el futuro es enfrentar los nuevos paradigmas en diferentes campos: salud, educación, comercio, turismo, etcétera, ¿no? En el campo de la salud, por dar solamente un ejemplo, tenemos que ir acercándonos hacia un modelo no solamente más personalizado, más proactivo, más participativo, más empático, ¿no? Que es un tema que se discutió mucho el día de ayer en el día 1 de este ciclo de debates. Necesitamos también avanzar hacia un modelo más preventivo, más primario y más centrado en el paciente, ¿no? Pero también más predictivo, y aquí obviamente el rol de las tecnologías de información cumple un rol fundamental, ¿no? Necesitamos todavía avanzar en el tema tecnológico y en esta transformación digital que, más allá del tema de tecnologías, es un tema de personas, ¿no? Es un tema de personas, y donde también reforzar la institucionalidad de entes rectores como el Ministerio de Salud es fundamental, ¿no? Se ha avanzado con algunas normas que se han modificado, no solamente para el tema de operaciones, sino también para el tema de telesalud, pero se necesita avanzar más con temas no solamente normativos, sino temas de reglamentación, ¿no? Para el tema de salud y en específico de la telesalud, se emitió un decreto legislativo, el 1490, que fortalece los alcances de telesalud el 10 de mayo, sin embargo, aún está sin reglamentar, ¿no? Y incluye aspectos fundamentales, no solamente de temas operativos de telesalud, sino inclusive temas fundamentales como son la receta electrónica, que es un tema importantísimo. Esto alineado también con el fortalecimiento de la atención primaria, de las redes integradas de salud, que también son temas importantes a destacar desde el punto de vista de la salud. Desde el punto de vista de la educación, que es un campo que estamos muy relacionados actualmente, como sabemos, las universidades del Perú y en todo el mundo tuvieron que adaptarse muy rápidamente ante las medidas de aislamiento social obligatorio, ¿no? La Universidad Continental no fue la excepción, tuvo que adaptarse también al cambio muy rápidamente y potenció las plataformas digitales que ya la teníamos no solamente como parte de nuestro modelo de aprendizaje colaborativo y experiencial, sino parte de nuestro ecosistema, no solamente tecnológico, sino también desde el punto de vista de la capacitación que tuvimos que activar muy rápidamente con nuestros docentes y nuestros estudiantes, ¿no? Todo ello, obviamente, con impacto positivo, ¿no? Nuestro modelo educativo, presencial, distancia, que combina lo mejor del aprendizaje digital y presencial, nos sirvió para enfrentar y estar a la vanguardia del aprendizaje digital, ¿no? Sin embargo, en el aspecto de educación superior, todavía también hay retos importantes, ¿no? Desde el punto de vista de la institucionalidad, es también importante fortalecer el rol rector del Minedu. Recordemos que tenemos un proyecto de ley que modifica la organización y las funciones del Ministerio de Educación. Se está planteando la creación de un nuevo despacho, de un viceministerio de Educación Superior, que dentro de sus muchas funciones va a tener también el rol importante que es el de velar por la calidad, ¿no? No solamente promover la calidad, sino regular, supervisar, evaluar y articular el sistema de aseguramiento de la calidad de la educación superior y también de la educación técnica productiva, ¿no? Esto es importantísimo. De la misma manera, el CONCITEC, que lo vamos a mencionar en un siguiente slide. Entonces, esta capacidad de adaptarnos es fundamental, ¿no? Y para ello, desde el punto de vista no solamente de la Universidad Continental, sino de otras universidades en las cuales han tenido que adaptarse a este cambio, formando nuevas competencias en estudiantes, sino también despertando y activando nuevas líneas de investigación. La Universidad Continental, por ejemplo, desarrolló proyectos de investigación y publicaciones relacionadas a generar nuevo conocimiento en relación al COVID-19, que se encuentran disponibles a texto completo a través de nuestro repositorio institucional, y también desarrolló proyectos tecnológicos desplegando y activando toda nuestra red de fabricación, de laboratorios de fabricación digital, nuestro Fab Lab, en todo el Perú, de tal manera que pudimos también responder muy tempranamente a la demanda que hubo ante la escasez de equipos de protección personal para el personal de salud. Desarrollamos a través utilizando nuestros equipos de impresión 3D, nuestras máquinas cortadoras láser, para apoyar y sumarnos a este apoyo, no solamente como responsabilidad social, sino desde el punto de vista de innovación,
¿no? A través de desarrollar no solamente equipamiento para el personal de salud, sino también para pacientes, a través de sistemas de ventilación asistida con máscaras para pacientes, ¿no? Esto de la mano y a la par también de adaptarnos y, por ejemplo, desarrollar cursos innovadores como de fabricación digital, en la cual hemos capacitado a más de 300 estudiantes de manera virtual, no solamente en el diseño, la elaboración de diferentes dispositivos que respondan a las necesidades que nos dio la pandemia por el COVID-19, ¿no? Incorporando tecnologías no solamente de fabricación digital, de Internet de las cosas y alineado con las tecnologías de Smart Cities, ¿no? A pesar de todos estos avances, no solamente que se han desarrollado en universidades nacionales, públicas y privadas, todavía tenemos mucho por conocer sobre el COVID-19, ¿no? En ese sentido, el futuro nos impone la necesidad de promover activamente la investigación científica como base para la respuesta de la pandemia, pero que también puede servir como puente hacia la recuperación social y económica de la región, ¿no? En ese sentido, se han establecido ya algunas líneas prioritarias de investigación en cuanto al COVID-19. Mencioné el tema de fortalecer los sistemas de información, los datos abiertos, que no solamente promueven las transparencias, sino que al compartir repositorios de datos abiertos permite también que otros investigadores puedan desarrollar nuevos proyectos, o incluso la sociedad civil también pueda trabajar con estos datos para darle valor a esta información. La capacidad analítica y el modelado en salud pública en tiempo real, fortaleciendo vigilancia epidemiológica en tiempo real, también es una línea de investigación, pero que también son oportunidades para fortalecer y desarrollar nuevos programas educativos, ¿no? La infraestructura para ensayos clínicos, la infraestructura para el desarrollo de vacunas, la infraestructura para el desarrollo de ensayos comunitarios es un tema fundamental también. Desarrollar nuevos aspectos de comunicación, el tema de la empatía que ya mencioné y que se abordó el día de ayer, la ética en investigación cada vez es mucho más necesaria, y este diálogo de saberes compartidos, compartir lecciones aprendidas es un tema también importante. El enfoque regional y la cooperación multilateral también es un aspecto a destacar y que necesitamos también no solamente compartir nuestro conocimiento, sino activar redes de colaboración que nos permitan también compartir el know-how que tenemos cada una de nuestras instituciones. Eso va a fortalecer nuestra institucionalidad a nivel interno y también va a promover las redes de colaboración internacional a nivel de diferentes países. En el caso de la Universidad Continental, también se ha adaptado rápidamente a este cambio y a esta nueva necesidad de generar nuevas competencias, generar nuevos perfiles de estudiantes según la demanda que tenemos actualmente. Y para ello, por ejemplo, la Universidad Continental recientemente ha ganado un fondo del CONCITEC a través de Fondesit para desarrollar un programa de capacitación en inteligencia de datos para preparación ante pandemias y epidemias, ¿no? La convocatoria está a punto de salir, estamos aquí compartiendo una buena noticia con todos ustedes para que estén atentos y puedan seguir nuestras redes de la Universidad Continental, de tal manera que puedan estar atentos cuando este programa de capacitación ya esté activo. El periodo de convocatoria va a ser muy corto, así que tienen que estar muy atentos porque vamos a comenzar en breve ya este programa de capacitación y vamos a tener becas de tal manera que podamos ofrecer esta oportunidad de que lleven de manera completa todo este programa, becas completas para que lleven este programa de capacitación, donde directamente está abordando uno de los temas importantes, que es el tema de inteligencia de datos, gestión de la información para preparación de pandemias y epidemias, ¿no? Y aquí quiero resaltar también el rol importantísimo que tiene CONCITEC de seguir apoyando la investigación, ¿no? El tema de invertir en investigación, yo creo que está más vigente hoy más que nunca, ¿no? El COVID se ha venido para quedarnos y necesitamos justamente generar nuevo conocimiento. Y no podemos generar nuevo conocimiento si no formamos nuevas capacidades y nuevas competencias en nuestros estudiantes, ¿no? Por ello, el tema de apoyo para programas de doctorado en temas como biología molecular, en temas como
ciencias de la computación, es un tema muy importante que Concitec debe seguir apoyando y seguir financiando. Y quiero finalizar esta primera intervención con una frase de nuestro presidente Francisco Sagasti, en la cual justamente mencionó, relacionado a los temas que hemos intervenido en esta presentación. En esta época de la cuarta revolución industrial, mencionó, el gobierno se compromete a fortalecer la gobernanza y la institucionalidad de las actividades de ciencia, tecnología e innovación en nuestro país, ya que sin ciencia y tecnología no hay futuro. Entonces ha mencionado claramente la necesidad de fortalecer la gobernanza y la institucionalidad. Obviamente es también muy importante seguir apoyando con proyectos y seguir apoyando con fondos para el desarrollo de nuevos proyectos de investigación, de innovación y fortalecer nuevas capacidades. Pero en estos cortos meses lo que se está comprometiendo es el impulsar justamente el tema de gobernanza e institucionalidad de uno de los temas fundamentales hoy en día, que es la ciencia, la tecnología e innovación. Como ustedes saben, actualmente existe un proyecto de ley mediante el cual se propone la ley del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación. Este proyecto de ley, dentro de los aspectos más importantes a destacar, está primero la creación de la Comisión Interministerial de Asuntos de Ciencia, Tecnología e Innovación. Esta comisión interministerial es similar o es análoga a otras que ya existen, como las CIAs, ¿no? La Comisión Interministerial de Asuntos Sociales, en la cual participan diferentes ministerios. Para este tema de ciencia, tecnología e innovación se están planteando que participen 9 ministerios más la PCM, la Presidencia del Consejo de Ministros, que va a liderar y va a tener la presidencia de esta Comisión Interministerial de Asuntos en Ciencia, Tecnología e Innovación, y también este nuevo proyecto de ley que pretende fortalecer la institucionalidad de la ciencia, tecnología e innovación. También incluye una comisión consultiva de ciencia, tecnología e innovación, donde va a ser presidida por un asesor presidencial en ciencia, tecnología e innovación, ¿no? Entonces vamos a estar atentos y es importante que ver cómo se desarrolla este proyecto de ley y las discusiones posteriores para justamente abordar uno de los temas importantísimos hoy en día y post-COVID-19, que es fortalecer la ciencia, la tecnología e innovación. Y con esto doy finalizada mi primera intervención. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Walter. ¿Se me escucha? Sí, Jaime, muy bien. Sí. Gracias. Bueno, en esta siguiente ronda le voy a pedir al doctor Carlos Paredes que nos haga en esta segunda ronda una reflexión, creo muy interesante, que él planteó en su primera intervención sobre el rol económico del Estado y sobre todo el rol subsidiario del Estado en la economía y cómo estas iniciativas de crear una nueva empresa pública pues no resulta ser una buena idea, y en función a lo que él encontró en Petroperú, ¿cuál considera que son las razones por las cuales, a raíz de la evidencia, porque hay ejemplos de empresas públicas seguro en muchas partes del mundo que también funcionan muy bien, pero la evidencia nuestra acá en el Perú, que él ha podido evidenciar en Petroperú, cuáles son las razones por las cuales considera no es muy viable, digamos, al menos en este momento, generar empresas públicas, por la parte económica que también él comentó. Y un segundo elemento, si podría enfatizar algunos proyectos de inversión importantes que están paralizados, que serían de suma utilidad para la reactivación económica. Adelante, Carlos. Sí. Con respecto al tema de las empresas públicas, el problema es que al no haber un dueño fáctico, un accionista que esté vigilando, revisando el funcionamiento de la empresa, ¿no es cierto? La empresa la manejan un grupo de administradores de la empresa, el tipo gerencial, ¿no?
Es un grupo de trabajadores que tienen muchísimos años en la empresa y que como cualquier persona vela por sus intereses. Pero si no tiene que velar por los intereses de los accionistas, entonces exclusivamente vela por sus intereses. Y esto destruye valor para el resto, para los que estamos fuera de la empresa, y al final somos los que financiamos a la empresa con el costo de los servicios que esta empresa nos da, cualquiera de estas empresas. Yo creo que es esencial fortalecer la gobernanza de nuestras empresas públicas y quedarnos con aquellas empresas que son realmente necesarias. Yo no creo que todas las empresas públicas sean malas por definición. Hay gente que piensa eso, yo no. Pero creo que cualquier empresa pública o privada con mala gobernanza va a dar resultados deficientes. Entonces, el problema es cómo aseguramos una gobernanza adecuada de las empresas públicas. Y para eso necesitamos un conjunto de reglas diferentes a las que yo encontré en la más grande de las empresas públicas. ¿Qué es lo que deberíamos hacer en este gobierno de transición? ¿Qué es lo que podemos hacer para ayudar al debate que es necesario que tengamos los peruanos en torno a la subsidiariedad de la actividad empresarial del Estado? Yo creo que es compartir información, transparentarle a todos los peruanos qué es lo que pasa en nuestras empresas públicas. Tengo muchos amigos en Petroperú y alguna gente que evidentemente no me quiere, sobre todo aquellos que despedimos durante mi gestión por estar inmersos en actos ilegales de corrupción. Y lo que hice con este libro es ponerle los reflectores a los problemas de la empresa, no taparlos. Había una costumbre, estaba en el chip de los funcionarios que los trapitos sucios se lavan en casa, ¿no es cierto? Entonces, entre los miembros de la empresa, pero no revelárselos al resto. Y yo con la gente de Perú les decía, miren, por cada peruano que trabaja en Petroperú, hay 15.000 que están afuera. Y nosotros debemos pensar que nos debemos a eso. Cada uno de nosotros se debe a cada uno de esos 15.000. Ese es el ratio, 1 a 15.000. Y el problema es que los 15.000 no se sienten dueños de Petroperú, no conocen qué pasa en Petroperú, no supervisan qué es lo que está sucediendo ahí adentro. Entonces ese uno no se preocupa por esos 15.000. Eso sucede en todas las empresas públicas. Por suerte tenemos el FONAFE, ¿no? que es una holding donde hay 35 empresas, incluyendo a Salud, que no es propiamente una empresa pública, pero le pone ciertas reglas del juego y le da más estabilidad. Pero también le crea una serie de restricciones que lleva a que las empresas no actúen necesariamente de manera eficiente, sobre todo en lo que es materia de inversión pública. Pero regresando, ¿qué es lo que podemos hacer en este corto periodo gubernamental? Creo que es esencial que todos conozcamos qué es lo que está sucediendo en esas empresas, que nos lo cuenten con transparencia. Y de ahí, en base a información, no en base a creencias, sino en base a información, podamos pensar qué es lo mejor para nuestro país, ¿no? En términos de a dónde asignar los recursos públicos. Los recursos públicos son muy escasos. Nos hemos gastado una cantidad muy grande de nuestros ahorros en este episodio de la pandemia. Hemos incurrido un déficit muy grande, nos hemos tenido que endeudar. Por suerte nos habíamos portado bastante bien en los últimos 30 años y esto nos ha dado acceso privilegiado al mercado de capitales mundial.
pero hay que volver al orden económico, a la estabilidad fiscal. Y para eso no se va a poder gastar mucho. Entonces, la pregunta es, ¿debo invertir yo en educación, en salud o en una línea aérea? Ese es el tipo de discusión que debemos tener. Y desgraciadamente no estamos, la pandemia ha puesto esto descubierto, las deficiencias en el sistema de salud pública son enormes y necesitamos fortalecer el sistema, darle más recursos, ¿no? Entonces, ¿por qué quitarle recursos a educación, a seguridad, por dárselos a empresas que no son gestionadas y que no son gestionadas de manera transparente? Creo que ese es un tema central. Transparentemos la situación de nuestras empresas públicas. Eso es algo que este gobierno puede hacer y que contribuiría de manera importante a esclarecer, a fomentar un debate, y que el debate se haga en base a información y no a creencias predeterminadas que poco tienen que hacer con la realidad. Y otro aspecto que quiero tocar antes de hablar de los proyectos de inversión para reactivación es el tema de qué puede hacer este gobierno en términos de ayudarnos al futuro, porque este gobierno tiene un plazo muy corto de duración, pero también puede transparentar la situación en el sector público con todos los peruanos, ¿no? ¿Cuánto han avanzado diversos ministerios en el logro de sus objetivos, ¿no? Yo hace unos años analicé un viceministerio y llegué a la conclusión de que si ese viceministerio desaparecía, habrían algunos peruanos que sufrirían mucho, básicamente aquellos que trabajaban en ese viceministerio y sus familias. Pero el resto ni lo sentiríamos, porque el impacto del viceministerio en el quehacer económico era básicamente nulo. Incluso podría ser negativo por regulaciones tontas que imponía. Entonces creo que es un momento, es una oportunidad, teniendo de presidente de la República a alguien como el doctor Sagasti, el compartir esta información, estos diagnósticos, y que la gente que ha entrado, mucha de ella preparada, muy bien preparada a estos ministerios, nos expongan planes, nos digan, oye, estas son las necesidades y esta es la forma en que nosotros, ¿no? Que los diferentes funcionarios que han estado acá a lo largo de los años piensan que se debe ir hacia adelante, ¿no? Estos son las diferentes opciones y nosotros creemos que se debe ir por aquí, pero también se puede ir por allá. Estos son los trade-offs, estas son las ventajas y desventajas de una u otra opción. Fomentemos un debate, fomentemos el conocimiento de qué es lo que tenemos en juego en los diferentes sectores. Hay sectores donde hemos tenido mucha inestabilidad y hemos avanzado muy poco en los últimos 10 años, ¿no? Entonces, creo que es importante que esto sea de conocimiento y podamos planear a futuro qué tipo de sector público, cuál es el rol del sector público en la regulación de diferentes sectores y en el fomento de la actividad económica. Ahí lo dejo, Jaime. Gracias, Carlos. En la siguiente intervención del doctor Walter Curioso, podríamos, doctor Walter, precisarnos cuáles podrían ser los énfasis más importantes de cara a, se comentó, por ejemplo, el tema de la vacuna. Carlos comentó el tema de la distribución de la vacuna. Según su perspectiva, usted como médico y como conocedor del sector salud, ¿cuál cree que serían los elementos
a tener en cuenta en el proceso que va a seguir hacia adelante de cara digamos, a la distribución de vacunas, por un lado, y por el otro, cuáles serían las condiciones mínimas que deberíamos tener hacia adelante y mantener, porque bueno, el tema de la vacuna todavía no sabemos en qué momento va a cesar, digamos, porque mientras la población no esté vacunada en su totalidad, digamos, la enfermedad todavía está latente. Entonces, en ese sentido, ¿cuál, según su experiencia, son las cosas que debemos seguir manteniendo y fortaleciendo? Y desde el punto de vista de la población y de las personas que están participando en este webinar, ¿cuáles son los cuidados que hay que tener y seguir manteniendo durante todo el tiempo que nos queda aún hasta superar esta crisis? Adelante, Walter. Gracias, Jaime. La pregunta es muy pertinente, ¿no? Si bien es cierto, en estos momentos hay todo un debate, no solamente la efectividad de las vacunas y la disponibilidad de las vacunas, es fundamental, aparte de tener esa discusión, ver primero el tema de la infraestructura, ¿no? De nada nos sirve comprar la mejor vacuna si es que no tenemos la infraestructura adecuada para poder almacenarla y distribuirla, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Acabamos de conocer que, por ejemplo, México no va a comprar una vacuna específica porque obviamente no tiene la infraestructura necesaria que se debe garantizar en realidad para mantener esta cadena de frío que se necesita, ¿no? Eso es fundamental porque tenemos que hacer todo ese análisis importante, ¿no? Por otro lado, lo segundo es el personal capacitado que necesitamos también desarrollar y seguir fortaleciendo desde el campo público y también a nivel privado, ¿no? El Ministerio de Salud, si bien es cierto, ha sacado una norma donde establece algunas de las condiciones dentro del plan para llegar hasta esa fase de la implementación de la vacuna. Es fundamental que, por un lado, los profesionales de salud estén adecuadamente capacitados, no solamente de la administración o el proceso mismo de la administración de las vacunas, sino también el proceso de la gestión y control de stocks que necesitamos, ¿no? Entonces, todo este tema de la infraestructura es un tema fundamental. Y por otro lado, también es fundamental también considerar los temas comunicacionales. Es decir, necesitamos una adecuada estrategia de comunicación, un plan de comunicación para llegar apropiadamente al público en general, ¿no? Actualmente no solamente estamos enfrentando una pandemia por el COVID-19, sino estamos enfrentando una epidemia de la desinformación, ¿no? En la cual existen muchos fake news, mucha información errónea que se está difundiendo por Internet, no solamente acerca de las vacunas, sino acerca de muchos otros componentes dentro del COVID-19. Y toda esta desinformación no solamente puede afectar la salud de las personas, sino inclusive hasta puede matar a las personas, ¿no? Entonces, desarrollar un apropiado plan de comunicación es fundamental. Y también alineado a la transparencia, ¿no? Es también muy importante desarrollar que estos repositorios, toda esta gestión del proceso de distribución de la vacuna, ¿no? Toda esta cadena de valor que está engranada desde la parte presupuestal, distribución, gestión, administración, seguimiento y evaluación, también ese proceso sea transparente, ¿no? Existen experiencias en las cuales se han promovido en la gestión pública, en transparentar estos modelos en esta cadena de valor, y es fundamental que esta transparencia también se implemente al momento de distribuir, ¿no? No solamente como un tema de rendición de cuentas, sino también como un tema de sumar actores y sumar a colaboradores en este esfuerzo enorme que va a ser el tema de implementar la vacuna, ¿no? Entonces, no solamente son temas institucionales que tienen que fortalecer la institución, el Ministerio de Salud, toda esta dirección de operaciones, este trabajo colaborativo con DIGEMIT, con CENARES, con los gobiernos regionales, es realmente
un enorme reto, pero también implican grandes retos toda la parte comunicacional para garantizar que podamos enfrentar eficientemente a la enorme desinformación que está habiendo actualmente en las redes sociales y que tenemos que también combatir, ¿no? Entonces, si no consideramos todos estos elementos, más allá de la conservación de las vacunas o más allá de, de estos guidelines o de estos checklists de mantenimiento de la cadena de frío, que están bien establecidos por organismos como la Organización Mundial de la Salud y diferentes instituciones internacionales, es también el parte de la implementación, la comunicación y la gestión de nuestro personal de salud y de nuestra infraestructura y nuestros establecimientos de salud, ¿no? Y complementado, obviamente, con un tema de sistemas de información, ¿no? Para tener un adecuado control y gestión de los stocks y saber exactamente dónde, no solamente dónde se está distribuyendo, sino el efecto que tenga en las personas, ¿no? Por eso es también indispensable, aparte de la telesalud, implementar también las historias clínicas electrónicas para poder registrar oportunamente los posibles efectos que pueda causar no solamente las vacunas, sino en general la condición de salud de las personas y de la población en general, ¿no? Esos serían los principales puntos que debemos de tomar en consideración. Gracias, Jaime. Gracias, Walter. Bueno, y para continuar la ronda de los panelistas, damos la bienvenida a Luis Núñez, que ya nos acompaña con nosotros en este evento sobre desafíos para la institucionalidad del país en un contexto de crisis. Él nos va a dar su mirada desde la parte política, electoral, cómo ve estos elementos para justamente después de la situación, cuáles son esos desafíos institucionales de cara con esta mirada política electoral que tenemos ya en muy corto tiempo, cuál es esa mirada, cuáles son esas recomendaciones y cuáles son esas reflexiones en ese aspecto. Adelante, Luis. Luis, ¿me escuchas? Quiero agradecer buenas noches. Buenas noches. A la Escuela de Posgrado de la Universidad Continental, a ti como moderador y a mis colegas panelistas, a los cuales, por cierto, a Paola y a Carlos los conozco personalmente por diferentes proyectos que hemos compartido. Voy a hacer, sí, una reflexión desde la parte política, porque es el tema en el que estoy más imbuido, con miras a lo que ha pasado en el país en los últimos días y meses, pero también con miras a la elección del 2021 y del 2022. Y este tema de las políticas públicas es un tema fundamental. Lo primero que yo diría en esta intervención, que no creo que sea muy larga, es que alguna lección aprendida nos dejan todas estas crisis, que empezó realmente no hace poco, empezó la noche de abril del 2016, cuando de alguna manera la fuerza congresal más numerosa le envió un mensaje al Ejecutivo y dijo: nosotros vamos a poner nuestro programa de gobierno desde el Congreso. Ahí yo dije, esto va por mal camino. No tengo una opinión política sobre la parte ideológica, sino por la parte práctica. En sí, el Ejecutivo es el que tiene que poner las grandes líneas de gobierno y sus políticas públicas, y el Congreso lo que tiene que cumplir sus tres funciones, como es legislar, controlar y fiscalizar. Entonces, representando al pueblo. Entonces, saber leer al país este año y el año que viene y el año 2022, que tenemos elecciones regionales y municipales, va a ser muy importante. ¿Por qué? Porque mi colega Martín Tanaka dice que en el Perú las instituciones están pegadas con baba. Y miren, más o menos es una baba un poco gruesa, porque ya tuvimos varios intentos de vacancia,
algunos con éxito, otros no. Ya tuvimos renuncia de presidentes, ya hemos tenido presidentes presos y algunos que a lo mejor regresan a la cárcel, y la institucionalidad no se ha caído, pero sí se ha tambaleado. Y dentro de esta institucionalidad pegada con babas, no podemos dejar de hacer una mirada hacia la parte de los partidos. Con la incorporación del partido del señor Fernando Olivera, vamos a tener 25 partidos nacionales compitiendo en la elección de abril del año que viene. Y tenemos más de 300 movimientos regionales. Yo siempre converso con Fernando Tuesta si un país y su institucionalidad política puede funcionar con 25 partidos nacionales y con más de 300 movimientos regionales. Prácticamente, si seguimos así, cada peruano va a querer tener su propio partido y vamos a tener 32 millones de partidos. Exagero, pero quiero hacerlo como una travesura académica. En fin, y eso es muy complicado para las políticas públicas. Entonces, de estos 25 partidos políticos nacionales y más de 300 movimientos regionales, yo me pregunto, ¿cuáles son realmente partidos? Porque hasta finales del mes pasado, ustedes recordarán que había partidos buscando candidatos y candidatos buscando partidos. O sea que algo ahí no está funcionando. Y mis alumnos siempre me dicen, profesor, los partidos políticos en el Perú parecen una nuez malograda. Yo digo, ajá, una nuez malograda. ¿Cómo es eso? Sí, usted la parte y adentro no hay nada. Claro, y es verdad, aquí tenemos de todo tipo de partidos, partidos como la nuez malograda, o partidos vientres de alquiler, o partidos atrapa todo, o lo que sea. Y eso es muy complicado, sobre todo cuando ese partido o ese, digamos, fórmula presidencial llega al gobierno. Se comporta precisamente como eso, como una nuez malograda. Luego estaba escuchando a Carlos Paredes y escuchaba el tema de la pandemia, igual que Walter también habló sobre el tema. Y bueno, aquí tenemos varias pandemias. Está la pandemia de la salud, que es la más grave, pero junto a ella está la pandemia política y ahora, cuando terminemos de pasar la Navidad, vamos a entrar de lleno a la pandemia electoral, que es normal porque el país va a entrar en esa vertiente después que sepamos por fin, dadas las elecciones internas, quiénes van a ser los candidatos. Pero también junto a la pandemia política y la pandemia electoral está la pandemia populista y la pandemia extremista. Cuando me refiero populista, es aquellos candidatos que van a aparecer de alguna manera un poco diciendo, pon la mano y yo te doy. Yo te ofrezco y te voy a bajar el mundo si es necesario, pero por favor vota por mí. Entonces, eso es complicadísimo. Y aquellos candidatos extremistas que lo que van a hacer es ofrecerte no solamente algunas políticas públicas muy, muy populistas, sino también van a apelar a los problemas que te están sucediendo para buscar soluciones extremistas. Por ejemplo, frente a todo lo que tenga que ver con violaciones de niños, cosas que por supuesto yo deploro, impongamos la pena de muerte. Y habrá 1 millón o 2 millones de electores que van a aprobar la idea de tener una pena de muerte, si eso va en contra de los tratados internacionales de derechos humanos a los que Perú está suscrito. Y no puedo dejar de mencionar algo que Walter habló hace poco, que mirando hacia el futuro, compra de vacunas, todo ese proceso, evidentemente tiene que hacerse con total transparencia, porque la gente está absolutamente contagiada de otra pandemia, que es la pandemia de la desconfianza. Una de las participantes acaba de poner también ahí en el chat la pandemia de la indiferencia. Bueno, la pandemia de la indiferencia estaba ahí hasta el 14 de noviembre. Algo ha reventado. Y por supuesto, alguien acaba de publicar ahí los medios de comunicación que desinforman. Un poquito, Walter también habló sobre la desinformación. Yo les invito
a los que puedan, que vean en Netflix, en el canal Netflix, un documental que se llama El dilema de las redes sociales. Ahí ustedes van a ver cómo nosotros nos manipulan a través de los medios de comunicación y también a través de las redes sociales. Vamos a tener una campaña muy sucia, muy sucia. Y tenemos que estar preparados para invocar que nos respeten. Yo sé que va a haber pactos éticos en el Jurado Nacional de Elecciones, pero las campañas son sucias y más en tiempos de crisis. Entonces, cuidado con la desinformación. No se lean y se crean lo primero que escuchen en la radio, en la televisión. Busquen la fuente para ver si es oficial. Y estoy de acuerdo con Walter en que esta desconfianza solamente puede ser combatida con mucha información y con mucha transparencia. Y cuando yo hablo de que hay que saber leer al país, lo que pasó en las últimas 2 semanas nos muestra una juventud en la calle. Nos salían desde el año 99 y 2000. Era otra juventud, era la época de los 4 suyos, pero lo que observamos en la calle son los diferentes rostros del 14N y hay que saberlos leer todos, no solamente los limeños, sino los de provincia. Salieron jóvenes, hasta campesinos y montones de ciudades pequeñas, y eso demuestra que la juventud salió a la calle porque tiene una lectura también de lo que está pasando. Y son diferentes lecturas. Y es un trabajo muy importante. Yo estoy seguro que Paola, que trabaja mucho estos temas de políticas públicas, también ha estado leyendo lo que dicen los jóvenes en la calle. Y yo me pregunto, antes de pasar a la última reflexión, ¿aprenderemos lecciones de todo lo que nos ha pasado desde el 2016 para tener mejores políticas públicas? ¿Votar por mejores congresistas? ¿Tener mejores partidos? ¿Sabremos diferenciar la política con P mayúscula de la politiquería que funciona con la P minúscula de populismo? ¿Cómo hacemos para tener un gran acuerdo nacional para que tengamos educación cívica y democrática desde el nido hasta la universidad? Y no nos quejemos entonces que después votamos mal. Yo sé que los medios han desinformado mucho también a los jóvenes, pero los jóvenes ahora se comunican más a través de las redes sociales y no se meten el primer cuento que le dice un periódico como tal. Yo estuve conversando con algunos de ellos estas 2 semanas, hemos tenido muchísimos Zoom y ya hay una mirada distinta. El otro día entrevistaron a niños. Yo estoy sorprendido de cómo los niños también tenían una opinión sobre lo que estaba pasando en el pueblo. Y quiero concluir la reflexión. Creo que tenemos grandes retos y desafíos. Conversando con jóvenes y no tan jóvenes, lo que veo es una gente que dice, ojalá el Estado, el gobierno, le sea útil a la gente y que los políticos resuelvan y no nos compliquen la vida. O sea, hay una gran cantidad de personas, entre ellos los 7 millones de jóvenes que van a participar en la elección de abril, que creen que los políticos están cometiendo el grave error de crear problemas en vez de resolverlos. Y termino haciendo una apelación a que tanto que el Estado le sea útil a la gente y que los políticos resuelvan y no nos compliquen la vida, eso tiene que ver con políticas públicas al servicio de la ciudadanía y de no escapar hacia lo privado. ¿Qué quiero decir con eso? Bueno, que si tengo problemas de seguridad, contrato seguridad privada, porque la policía y el serenazgo no me sirven. Que si mi posta de salud en el municipio no funciona, voy a una clínica privada y me desgasto mis finanzas en una clínica privada. Que el colegio estatal no es bueno, entonces voy a pagar en el colegio privado. Y estamos privatizando las políticas públicas. Pregúntale a algunos países quiénes son los funcionarios mejor pagados. Los policías, las enfermeras, los médicos, los bomberos, los profesores. Porque acá nosotros estamos con instituciones que parecen del siglo XIX. Y una apelación, porque estamos en la escuela de posgrado de la Universidad
continental, creo que las universidades también tienen un papel de docencia y de decencia. Y que creo que eso nos puede llevar a que los chicos más jóvenes entiendan que de la protesta debemos pasar a la propuesta. Muchas gracias. Gracias, Luis, por estas reflexiones muy importantes. Con esta, la ronda final de intervenciones de nuestros panelistas, le invitamos brevemente para recoger algunas preguntas de las personas que están en el chat. Hay algunas que ya están, yo me voy a permitir sintetizar alguna de ellas y plantearlas a los panelistas. Creo que una pregunta para cada uno, dado el tiempo que ya tenemos a esta hora. Una pregunta que dirigida para Walter está vinculada a cómo formular y desarrollar adecuadamente esa estrategia de comunicación, por ejemplo, en esta coyuntura, ¿no? Se hablaba mucho del tema de comunicación. Hay una consulta que dice, en el ministerio se planteó eso bien, pero no se llegó a ejecutar. Ahí, Walter, tú también que has tenido experiencia en lo público, si nos comentas algunas reflexiones sobre esta debilidad pública, en realidad, de comunicar bien las acciones que se quieren realizar. Sí, gracias. Ese es un tema muy importante, ¿no? El gobierno, en realidad, desde el inicio de la pandemia, no supo manejar bien su estrategia de comunicación, ¿no? Inclusive vimos algunos mensajes de tratar de asustar, vigilar, perseguir, ¿no? al ciudadano en temas de cómo debería protegerse o qué medidas cuidar ante esta situación, ¿no? Entonces, esta estrategia va más allá, bueno, va más allá del diseño, pero es que tiene que estar conceptualizada dentro de un modelo de cambio de comportamiento, ¿no? En donde, si bien es cierto, uno de los actores importantes es el Ministerio de Salud, las organizaciones que tienen que ver con salud en general, es fundamental articular con la población, ¿no? Es decir, todo el eje y la estructura de la vinculación poblacional y territorial, ¿no? Y aquí cumplen un rol importantísimo los actores comunitarios, los actores sociales, ¿no? El rol de los gobiernos locales son fundamentales para articular esa conexión, porque son ellos los que están cerca a la población, ¿no? Cerca al vecino, cerca al ciudadano, y son capaces de tener ese contacto directo y hacer el seguimiento de las acciones y de transmitir los mensajes, ¿no? Entonces, elaborar el mensaje tiene un rol importante. El medio también es fundamental, ¿no? Se ha hablado muy bien, Luis, con respecto a que hoy día la población, nuestra juventud, se comunica por medios digitales fundamentalmente, ¿no? Entonces, eso tiene que ser entendido también por las personas que formulan las políticas e implementan las políticas, ¿no? Entonces, todo esto tiene ahora, hoy más que nunca, un impacto justamente cuando estamos abordando el tema de las vacunas, ¿no? Hemos tenido recientemente un brote de difteria en el que nos ha debido servir como oportunidad única de utilizar la pandemia del COVID-19 para propiciar la enseñanza de promover la alfabetización sobre vacunas y fomentar esta resiliencia a la desinformación, ¿no? Y este es un aspecto que tiene que ser trabajado fundamentalmente, ¿no? Recordemos que la pandemia nos ha revelado la necesidad de información científica en los medios, pero hemos venido por décadas de una falta de cultura científica, ¿no? Entonces, trabajar del lado de la alfabetización digital en la población y la alfabetización digital en salud es un tema fundamental, ¿no? Y hablando de nuevo del tema de las vacunas, recordemos que a pesar de la eficacia clínica probada que tiene la vacunación, las vacunas aún no han alcanzado todo su potencial, ¿no? Y a propósito del brote de difteria, es bien sabido que las tasas de inmunización hoy en día entre niños y adultos siguen siendo subóptimas, ¿no? Y esto obviamente lleva al resurgimiento de algunas enfermedades infecciosas, por ejemplo, el sarampión, ¿no? Entonces, debemos prestar mayor atención
no solamente los temas logísticos, administrativos, superar la burocracia, establecer nuevos mecanismos anticorrupción, como el tema de la transparencia, como uno de los temas fundamentales que mencionamos anteriormente. Pero esta urgencia también debe usarse como un momento de enseñanza para promover, como mencioné, la alfabetización sobre vacunas, abordar estas dudas, crear esos canales con la población para enfrentar y abordar esta información errónea no solamente sobre la vacuna, sobre el COVID-19, sino la vacunación en general, ¿no? Entonces, esto requiere involucrar profundamente al público, a los líderes comunitarios, a los actores sociales que los tenemos no solamente en salud, lo tenemos en desarrollo social, ¿no? Tenemos una amplia red de actores sociales que deben estar también alineados a este foco y a este norte, de la mano con nuestros proveedores de atención médica, con nuestros profesionales de la salud, pero también con los formuladores de política, ¿no? Esto es fundamental porque obviamente debemos reforzar no solamente los conocimientos, es decir, dar información, sino debemos reforzar las actitudes y el comportamiento relacionado a la vacuna, ¿no? Esta falta de confianza de la población entre la vacuna definitivamente se puede constituir una barrera importante, fundamental, de aceptación, ¿no? Entonces, la información, no solamente de la manera adecuada, con el canal adecuado y de la forma apropiada, es importantísimo como parte de toda esta estrategia comunicacional que tiene que desenvolverse y que tiene que ser activada y fortalecida urgentemente, ¿no? Gracias. Gracias, Walter. Una pregunta está vinculada a la escasez de recursos dentro del chat. Había una pregunta así, y ahí a Carlos le pido una tingencia, una apreciación sobre este tema, teniendo en cuenta que él también ha comentado, bueno, nos estamos endeudando y el déficit fiscal es importante. ¿Qué hacer, digamos, para recuperar un poco la fortaleza fiscal? Los ingresos tributarios también han caído en esa línea. ¿Cuáles son los riesgos, Carlos, que se pueden visualizar de cara a que si no controlamos, no manejamos bien toda la política fiscal actualmente en el país? Sí, gracias. Mira, yo creo que el nombramiento de Waldo Mendoza, que era el presidente del Consejo Fiscal, es un acierto. Es una de las personas más entendidas en el tema, lo viene siguiendo hace mucho tiempo, tiene un claro compromiso con la estabilidad fiscal, con la responsabilidad fiscal y la estabilidad macroeconómica. El marco macroeconómico multianual que se publicó este año a destiempo deja más preguntas que respuestas. No me parece que nos deja claro cómo se va a regresar a una senda de reducción del endeudamiento público. No está claro cómo se va a aumentar la recaudación fiscal, si van a aumentar los impuestos, si van a aumentar las tasas, o se va a volver a decir que va a mejorar la administración, cosa que venimos diciendo hace 25 años. Es indispensable lograr regresar a una senda de reducción de la deuda pública en relación al PBI. Y lo que se necesita es que planear cómo se va a hacer esto en términos de qué voy a hacer con los impuestos, qué voy a hacer con las necesidades de inversión y de gasto. No es el momento para ponerse con políticas fiscales contractivas, sería contraproducente, ¿no? Estar aumentando los impuestos en este momento, pero tiene que señalarse un camino de por dónde regresamos a esa estabilidad, a esa menor déficit. El déficit que tendremos este año es muy grande, no lo habíamos tenido
en los últimos 30 años, ¿no? Es un déficit que puede bordear el 8% del producto. Entonces, eso es indispensable. Me parece que ante la restricción fiscal que vamos a enfrentar, la salida es, bueno, lo que nos toca es dar señales de estabilidad y fomentar la inversión privada, porque no hay mucho espacio para gasto público, ¿no? Entonces, sí hay muchos proyectos de inversión privada que se pueden fomentar, hay proyectos mineros muy grandes que están en la puerta del horno, se necesita liderazgo político, se necesita capacidad de consensuar, de traer gentes diferentes a la mesa y ponerlos a hablar. Creo que este gobierno tiene una oportunidad de hacerlo, no sé si lo querrá hacer, si se quiere hacer inversión pública en este momento, bueno, el problema es que no hay muchos recursos con qué hacerlo. No podemos seguir creciendo con déficits muy grandes. Ya se ha comprometido montos importantes de inversión pública con estos contratos de gobierno a gobierno para la línea 3 y 4 del metro. Entonces, hay que ver cuánto espacio fiscal queda para los próximos años. Esto no se trata de qué voy a hacer en estos 4 o 5 meses, es por dónde viene el manejo fiscal de los siguientes 5 años. Y regreso a eso, lo realmente importante que puede hacer este gobierno es decirnos con claridad, con transparencia, cuál es la situación que ha encontrado y por dónde viene la salida. Eso lo puede hacer en todos los ministerios, no solo en el Ministerio de Economía. Es indispensable que se nos diga qué es lo que va a pasar en materia de minería, de petróleo, de energía. El MINEM es un ministerio que enfrenta muchos retos y tiene en este momento grandes problemas. El caso del petróleo, que lo conozco muy de cerca, el oleoducto va a cumplir 60 días con la estación 5 tomada, sin bombear petróleo hace muchos meses. Eso nos va a costar muchísimo dinero este año, muchísimo dinero por las pérdidas que va a dar el oleoducto. Las empresas, la mayor parte de las empresas petroleras de selva no están operando y la ausencia de Estado está dejando a que las instalaciones de las empresas sean tomadas. No hay imperio de la ley y el orden, ¿no? Entonces, creo que cada uno de los ministerios tiene la oportunidad de decirnos, esta es la situación, estos son los retos y estas son las recomendaciones. Por acá, ¿no? Tratar de hacer una especie de planeamiento estratégico de las políticas públicas del país para los siguientes 5 años. Eso sería maravilloso, que el que entre, sea quien sea, se encuentre con una hoja de ruta más o menos clara, ¿no? O sea, Luis decía que probablemente tengamos 25 partidos. Bueno, lo que te aseguro es que la mayor parte de ellos no tienen la información necesaria para ver qué es lo que tendría que hacer en el momento si es que llega a acceder al poder. Entonces, este gobierno tiene esa oportunidad. Ojalá que nos nos haga el servicio de darnos la información y señalar un camino por donde andar. Ahí lo dejo. Gracias. Gracias, Carlos. Importante los temas a futuro respecto del adecuado manejo fiscal de la economía. Bueno, creo que el tema con enfoque político, electoral, está primando un poco para cerrar esta ronda de preguntas. Hay un conjunto de reflexiones respecto a la parte política. Por ejemplo, dirigida a Luis, la pregunta es una pregunta
dice, considera que es el momento oportuno para reformular la Constitución política, dado que hay muchas iniciativas en ese sentido, pero también hay otras preguntas y comentarios asociados a lo mismo que dicen que no es necesaria una modificación de la Constitución si finalmente las personas que llegan al gobierno no están capacitadas o su interés, en todo caso, es diferente de tener al servicio público. Luis, tus reflexiones sobre estos comentarios y preguntas de los participantes. Muchísimas gracias. Muy interesante lo que ha dicho Carlos y lo que ha dicho Walter. Y sobre esta parte de la discusión que vamos a tener en las próximas semanas, en realidad empezó esa discusión hace tiempo, porque esto es un proyecto que tienen los partidos de izquierda de hablar de una asamblea constituyente. No es la primera vez que lo hacen, quieren ponernos esa agenda. Vamos a ver una cosa. Lo importante de las constituciones es que se cumplan. Nosotros tenemos una constitución heredada de este gobierno de Fujimori en el 92-93, pasó por un proceso constituyente, tiene esa mancha del origen, pero el capítulo económico de la Constitución ya había sido discutido en el año 79. Yo prefiero una reforma constitucional a una asamblea constituyente. Eso lo digo como politólogo, creo que es así, creo que no es el momento, porque creo que quieren imponernos una reforma del capítulo económico que haga que los gobiernos sean mucho más centralistas y mucho más, un poco yendo al horror que presentó Carlos Paredes, mucho más gastadores de dinero. Entonces yo creo que se puede reformar la Constitución, mejorar el capítulo económico, que es un capítulo muy interesante que se empleó en la Alemania post Segunda Guerra Mundial. Se llama economía social de mercado. Muy poca gente conoce bien el capítulo económico de la Constitución. Andan hablando de reforma constitucional. Hay que leer la Constitución. Andan hablando de asamblea constituyente. Vean cómo fue la constituyente en Venezuela en el 99. O cómo ha sido la constituyente en Bolivia, o cómo ha sido la constituyente en Ecuador, o lo que va a ser la constituyente en Chile en los próximos años. O sea, primero hay que saber leer lo que dice la Constitución. A veces tenemos democracias de papel. En el papel todo, el papel aguanta todo. El problema es cumplir. Creo que se puede mejorar nuestra Constitución. A mí no me gusta imponer modelos, pero recordemos que, por ejemplo, la Constitución norteamericana tiene más de 200 años y simplemente se le han hecho una serie de enmiendas, pero el texto constitucional, el cuerpo constitucional sigue siendo el mismo. Hay que hacerle enmiendas al sistema electoral norteamericano, por supuesto, miren toda la crisis electoral que han tenido. Pero en el caso del Perú, yo soy más partidario de hacer reformas constitucionales que una nueva asamblea constituyente. Y no quiero retirarme sin dos cosas que tienen que ver un poco con lo que Walter y Carlos dijeron. Por ejemplo, ahora tenemos mesas de partes virtuales, porque la pandemia obligó a que todo fuera un poco virtual. Y yo me pregunto, ¿y por qué no se hizo antes? ¿Por qué la burocracia tiene que ser tan pesada, tan paquidérmica? Si antes se pudo haber hecho lo de las mesas de partes virtuales. Y con respecto al gasto público, yo entiendo, hay que diferenciar primero entre gasto e inversión. Yo no soy economista, soy politólogo. Pero a mí me asombra la cantidad de dinero que los gobiernos regionales devuelven, que los ministerios devuelven, porque no lo saben ejecutar. Yo creo que ahí hay grandes cosas que arreglar. Muchísimas gracias. Gracias, Luis. Gracias a los panelistas. Hemos llegado a la hora, creo, programada para este webinar. Les recuerdo a los participantes que podrán acceder a la constancia de participación asistiendo a los 3 ciclos de debate políticas públicas. Estamos compartiendo por el chat el enlace de la encuesta en la cual estarán disponibles solo el día de hoy. Recordemos que la constancia saldrá con los nombres y apellidos que han ingresado
en la encuesta y serán remitidos en sus correos en un plazo máximo de 30 días posteriores al evento. Muchísimas gracias, estimados panelistas, por sus importantes reflexiones. Damos por concluido nuestro segundo día de debate políticas públicas, desafíos para la institucionalidad del país en un contexto de crisis. Agradecemos a todos los que se han conectado en este Zoom y a través de las redes sociales por su participación. También invitamos a registrarse a nuestro último debate de políticas públicas, gestión de la transformación digital en el sector público, la experiencia de Uruguay. Estamos compartiendo en el chat el enlace para el registro. De parte de la Escuela de Posgrado de la Universidad Continental, les agradecemos a todos su participación. Muchísimas gracias. Que tengan muy buenas noches. Muchas gracias a los panelistas. Gracias, Walter. Gracias, Carlos. Gracias, Luis. Muy buenas noches. Muchas gracias, Jaime. Gracias, Buenas Jaime. noches. Nos vemos.